Esta noche en Al Sur de la Frontera, la migración irregular a través de México sube un 193% en la primera mitad de 2024. El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, seguido de Ecuador y Honduras. Alta percepción de corrupción provoca salida de jóvenes en Honduras. Jóvenes salvadoreños buscan emprendimiento y desisten de tomar la ruta del migrante de manera ilegal a Estados Unidos. Una migrante guatemalteca solicitó ayuda por 24 minutos antes de caer del muro fronterizo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Bienvenidos al Sur de la Frontera. La migración irregular a través de México se ha elevado. La estadística es de un 193% interanual en la primera mitad del año, esto según lo revelan los datos del gobierno mexicano, un fenómeno que se agudizaría ante la incertidumbre electoral en los Estados Unidos, según advierten los activistas de la frontera sur. Las autoridades mexicanas reportaron 712.226 personas en situación migratoria irregular entre enero y junio de 2024, casi el triple de las 242.928 del mismo periodo de 2023, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En tan solo 6 meses, la migración irregular reportada por el Gobierno de México casi alcanza el récord de 782.176 migrantes irregulares que detectó en todo 2023, cuando ese flujo subió un 77% anual. El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 200.289 registrados, lo que implica un aumento de 215% y más de 1 de cada 4 del total de la migración irregular de 2024. El 29% le sigue Ecuador, 73.615, Honduras, 60.260. Guatemala 56.938, Colombia 44.094, El Salvador 41.679, Nicaragua 36.405, Haití 30.476 y Cuba 24.151. El aumento de la migración irregular en México contrasta con la caída de los arrestos en la frontera con Estados Unidos, donde las detenciones de indocumentados cayeron un 73% desde el punto más álgido de diciembre hasta los 3.415 reportados el 30 de julio. La presión de Washington a México ha crecido ante las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, donde la migración y la frontera común han sido un tema clave. Y en el mes de julio, Honduras figuró como el país con más solicitantes de asilo en México. Cintia López tiene reacciones en la zona norte hondureña. Bueno, efectivamente Honduras es un país que ha tenido los primeros lugares en solicitantes de refugio y de asilo en México. Eso se debe primero a la cercanía que hay entre México, entre Estados Unidos, y se vuelve un lugar atractivo para pedir asilo. Por otro lado, las condiciones económicas, sociales, las exigencias de la población que está en condiciones de pobreza extrema los obliga a tomar esta decisión de hacer una ruta migratoria altamente peligrosa y que pues finalmente muchos de los solicitantes de asilo, muchos van a ser retornados al no ser elegibles ante este sistema. Sí, estamos muy preocupados porque justamente en Tapachula se han dado incidentes fuertes de seguridad en los últimos días. Se ha reportado que un grupo grande de mexicanos que residen en Tapachula, la frontera México-Guatemala, han sido desplazados y están ahora en Guatemala. O sea, es una situación que cada vez se vuelve más complicada, sobre todo para nuestros compatriotas que cruzan esa ruta migratoria, los que llegan a Tapachula y que podrían ser víctimas de estos grupos armados, de estos grupos criminales. La frontera de Texas con México es uno de los epicentros del reto migratorio en Occidente. Veremos la cruda realidad de la migración ilegal y los riesgos de conocer y negociar a los criminales que integran un cartel.
¿Dónde los conocieron? Ahí al otro lado, ahí nomás. Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que bajo anonimato habló con La Voz de América. En México hay un cártel que controla el río. En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan. Sin importar si el migrante piensa entregarse Si cruzas por esta propiedad les pueden arrestar. o huir de las autoridades, debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido. Pagan para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad. Tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos, un alto riesgo sin garantía alguna. Camina, caminamos allá. Nunca llegaron por Ross. Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel. Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Los migrantes pagan al cártel por un cruce entre $2 y $16,000. Muchos se endeudan, a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Pero otros no logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida. Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leiza, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido. Estoy aquí pescando y sé que 3 cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi. Fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación, De alguna manera nos pueden ayudar. el miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadilla sin fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Migrantes en la frontera norte de México dicen sentir incertidumbre ante los cambios que la administración Biden ha adoptado en sus políticas migratorias. El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Quino, en Nogales, Sonora, recibe un promedio diario de 300 migrantes que reciben alimentos. Algunos han sido deportados por Estados Unidos, otros esperan la cita de CBP One o la oportunidad para cruzar la frontera de manera irregular. Esta madre dijo que salió huyendo de su natal Michoacán, cruzó el desierto de Arizona con su hijo y fue repatriada a Nogales. Nos entregamos en migración, ya ahí fue que nos detuvieron. De hecho, yo no sabía que venía deportada, pensé que era un proceso. La incertidumbre también reina entre los migrantes venezolanos que pernoctan en el albergue. Organizaciones humanitarias prevén un incremento en el flujo migratorio desde Venezuela si continúa la crisis política. Si se queda el gobierno que está ahorita, pues de Nicolás Maduro, creo que sí va a haber otra ola de migración. Porque mis familiares que están allá solamente están esperando si hay una solución o pues si cambia para quedarse o para salir. Este centro de atención a migrantes de la Iniciativa Quino es el más grande de Nogales, porque además de ofrecer albergue, ofrece asesoría médica, psicológica y legal para los migrantes, entre otros servicios. Nosotros no somos nada más un albergue es uno de los muchos servicios que ofrecemos aquí para las personas que están llegando, pero diariamente nosotros estamos sirviendo alimentos a alrededor de 350 personas. Desde el pasado 4 de junio, cuando se implementó la orden migratoria que restringe el asilo en la frontera, funcionarios del albergue afirman que han recibido un mayor número de familias deportadas. Paula Díaz, Voz de América, Nogales, Sonora. Ante la falta de mecanismos eficientes de combate en la lucha contra la corrupción, expertos jurídicos señalan que esto genera desesperanza en la población más joven, quienes a menudo toman la decisión de emigrar. Ante la alta tasa de violencia, inseguridad e impunidad, la percepción de la población más joven tiende a tomar la decisión de salir del país, un hecho que desde la sociedad catalogan como algo negativo, ya que es un problema estructural que con los años no ha podido combatirse. Con más índices de corrupción,
no es nuevo, desde que en los años 90 Transparencia Internacional decide hacer estas mediciones, bueno, ha estado Honduras lastimosamente y muchos países de la región centroamericana dentro de estos sitiales al fondo. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, reitero, los gobiernos deben de tomar estos informes de manera autocrítica para poder mejorar. Los cuestionamientos surgen ante la esperanza de la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, ya que expertos jurídicos aseguran es lamentable recurrir a organismos internacionales para ejercer justicia legítima. Jóvenes directamente, no solo actualmente, sino en generaciones anteriores, se gradúan directamente buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros, que directamente no lo ejercen en nuestro país porque no tienen las oportunidades o en alguna ocasión las han tenido, pero la misma inseguridad directamente que afronta el país los obliga directamente a irse del país y estar directamente en otros países ejerciendo, y es donde Honduras pierde esos buenos profesionales porque no les brinda las oportunidades y los espacios directamente oportunos para que se desarrollen como tal. Los jóvenes constituyen la esperanza y la mayor fuerza laboral en el país. Es por ello debe garantizarse todos los mecanismos para su desarrollo integral, estiman analistas. Pero aquí es blanco y negro, ¿no? Los que están a favor de la corrupción y los que están en contra de la corrupción. Así que creo yo que las votaciones que se deben dar en el Congreso Nacional para la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la reforma del Código Penal deben ser públicas para saber quiénes son los sectores que están apoyando la corrupción o quiénes son los que están en contra de la instalación de la CICI. Que esos fondos que van hacia la corrupción se destinen a educación, a salud, a seguridad social, a niñez, que es tan importante, y que podamos construir una mejor sociedad y un mejor Estado que responda a las obligaciones constitucionales que tienen ellos. En cámaras de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con una importante entrevista. Ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional de Migración, el INM, que es una dependencia de la Secretaría de Gobernación de México, informó por medio de un comunicado que ese país, que México, recuperó entre enero y al final de julio los cuerpos sin vida de 34 migrantes que intentaban llegar a los Estados Unidos. El doctor Gissi Mosa, director ejecutivo del Instituto del Migrante en El Salvador, INSAMI, nos hablará sobre todo este proceso que conlleva después de la localización del cadáver de un inmigrante y también los efectos que esto lleva para sus familias y para todo el fenómeno de la migración. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por una vez más estar aquí reunidos y hablar de estos temas que son de tanta importancia y donde todos los centroamericanos, sudamericanos estamos involucrados. Doctor, ¿cuál es el proceso luego del hallazgo de un migrante fallecido en la frontera sur? Cuando las personas han hecho una denuncia, han notificado la desaparición y se encuentra un cuerpo, lo primero que hace, ya sea los organismos estatales o las organizaciones autorizadas en la frontera sur de México, dar la notificación al consulado respectivo o a la embajada. En este caso, a Relaciones Exteriores, y luego Relaciones Exteriores hace una notificación a las personas que han puesto la denuncia y para que ya empiece una organización de tipo institucional. Luego, si las personas tienen que presentar una partida de nacimiento, cuando son notificadas, de la persona fallecida, certificada, y un documento donde se establezca el nexo familiar. Luego de eso, esta documentación pasa a los diferentes
embajadas o al cuerpo diplomático para ser verificada, y si las personas no están, en este caso familiares en la frontera sur, porque hay personas que los van a buscar, están cerca y están en El Salvador, si el cuerpo es reconocible y está entero, por decirlo así, se utiliza una fotografía. De no ser reconocible el cuerpo, se usa la técnica de huellas dactilares, pruebas genéticas y pruebas sanguíneas para poder determinar el parentesco. Hay un banco genético en este momento que está trabajando a través del Comité Internacional de la Cruz Roja para hacer esto. Luego de ser verificada la identidad de la persona fallecida, se hace una documentación y le ofrecen a las personas, a los familiares, que quién lo va a trasladar al país de origen, en este caso El Salvador, y hacen la cotización de 3 funerarias, las cuales son las que hacen la repatriación, pero si las personas no tienen la capacidad económica, se les hace un estudio socioeconómico, y dependiendo del estudio socioeconómico, así determina Relaciones Exteriores qué tipo de ayuda les va a dar. Todo esto es acompañado hacia las aduanas, hacia las fronteras, tanto como del cadáver, como también el acompañamiento a las familiares. Luego se le entrega toda la documentación a las personas del caso, y posteriormente también se hace un reconocimiento y se hace un protocolo del Ministerio de Salud por todas las medidas sanitarias. Se le entrega el cuerpo a las personas, y luego, si la persona ha muerto de forma violenta, tiene que seguir una investigación hasta establecer los hechos de cuál se dio el fallecimiento. Se habla que lamentablemente muchos tardan en ser reconocidos por sus familiares. ¿Qué hacen las autoridades en esos casos? Realmente, acuérdense que todos son protocolos, son cosas que quisiéramos nosotros para ayer. Sabemos del dolor de las personas. Quisiéramos cuando hay un reconocimiento que lo entregaran en el momento, pero depende la circunstancia en que haya fallecido, tiene que haber diferentes formas de actuar. Sabemos que se está tratando de agilizar todas estas desavenencias que hay, pero como les digo, dependerá la causa del fallecimiento, así también va a ser la tardanza que puede existir. Doctor, ¿existe algún centro para contactar si se tiene un familiar desaparecido que ha usado la ruta migrante? Sí, todos lo tenemos. En el caso de El Salvador, aquí está Relaciones Exteriores con su departamento de personas desaparecidas en búsqueda, y también organizaciones de la sociedad civil, en este caso, el caso de COFAMIDES, que es el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos, que trata de acompañar a las personas, trata de instruirlos y además de apoyarlos psicológicamente. También en México están las diferentes organizaciones. Ahí tenemos al SJM, que es el Servicio Jesuita Migrante, que también es especializado en acompañar a las víctimas, incluso hasta buscarlas. Hacen un trabajo muy especializado. Tenemos al Comité Internacional de la Cruz Roja, que por mandato también ellos tienen en su haber la búsqueda de personas desaparecidas. Además de la frontera sur, también el Darién es otro escenario de tragedia. De hecho, es muy conocido de hecho, que muchos cuerpos se quedan en el camino. ¿Cuál es el proceso en esa zona? Recordemos que el Darién son 26,000 kilómetros cuadrados, más grande que El Salvador esa área. El año pasado fallecieron 506 migrantes en la ruta del Darién, solo el año pasado. Los protocolos los mismos, Roxana, que es identificación del cadáver, determinar quién es, qué nacionalidad tiene, y también para poder ser entregado, recordemos que estamos hablando de sudamericanos, de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y la misma para poder entregar a sus familiares. Sabemos, tuvimos una reunión con la fiscal especializada de crímenes del Darién, donde dicen que muchas veces tienen que irlos a buscar, incluso van en lanchas
A veces hacen caminatas, a veces por helicóptero, para poder rescatar estos cuerpos y poder determinar, porque a cada persona que fallece en el Darién le hacen una ficha especializada que por su fallecimiento a determinar cuál fue la causa. ¿Qué recomendaciones puede dar de este tema tan delicado, doctor? Bueno, como siempre, miren, nosotros siempre hemos dicho que antes de iniciar una ruta irregular y que el fallecimiento puede ser lo más fatal que le puede pasar a una persona y que además el sueño americano que andan buscando al final termina siendo para los familiares la pesadilla americana. Que eso recomendamos que las personas se instruyan, que lean, que vean la realidad a lo que les puede llevar una migración irregular. Porque perder la vida ya no hay nada más de eso, no tenemos dos vidas en este mundo. Entonces siempre recomendamos mejor buscar otras alternativas, como sea la migración a través de trabajos, la migración a través de la reunificación familiar, los paroles humanitarios, sí, igual todo lo que pueda hacer de forma legal para no exponerse a poder perder la vida, que como digo, es fatal. Otro tema importante a mencionar, doctor, son los lesionados. ¿Qué pasa con estos migrantes heridos en la ruta migrante? ¿Quiénes los atienden o cómo se puede conocer de ellos o contactarlos? Muchas familias reportan a sus seres queridos desaparecidos en la ruta migrante. Bueno, mire, desde el Pacto Mundial por las Migraciones se establecieron muchas normas donde tenemos en colaboración tanto a los gobiernos centrales, organizaciones de la sociedad civil, a organismos multilaterales. En el caso, pues, de Salvador, por decirle un ejemplo, INSAMI, que aparecemos en la ruta de protección a migrantes en tránsito, que damos atención médica, damos atención psicológica, referimos casos, ¿verdad?, de las personas estas, tratamos de darles lo que es conseguirles un albergue, porque tenemos relación con diferentes organizaciones. Así en toda la ruta migratoria existen las diferentes organizaciones de la sociedad civil para poderlos proteger. No estamos alentando a la migración irregular, pero ante el hecho que ya está y la persona va en tránsito, sí tenemos que protegerla. ¿Por qué? Porque ahí van niños y los niños pues necesitan protección, pero también necesitan protección de sus padres para poder seguir la ruta migratoria. Gracias, doctor, por sus respuestas. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, un gusto. Vamos a una nueva pausa comercial, pero regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Veamos una nota migratoria importante. El aporte económico de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es multimillonario. Así lo revela el informe del Instituto de Impuestos y Política Económica, con sede en Washington, D.C. Estima que hay unos 10.9 millones de personas sin documentos legales para trabajar en el país y que por cada millón de inmigrantes bajo esa condición, los servicios públicos reciben unos 8.900 millones de dólares por los trabajos realizados, mayoritariamente en economías inestables y trabajos mal remunerados en sectores como la construcción o la agricultura. El aporte económico, financiero, fiscal que las poblaciones migrantes indocumentadas están haciendo a la economía de Estados Unidos es interesante porque esta dependencia de mano de obra de Estados Unidos, de población trabajadora migrante, es histórica. El informe también revela que estados como California,
Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey recaudan más de $1.000 millones cada uno gracias a las contribuciones fiscales de los indocumentados. Se estima que alrededor del 13% de los 62 millones de latinos en Estados Unidos son inmigrantes ilegales, según el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que su impacto económico es igualmente importante. Recordemos, africanos esclavos cosechando el algodón, chinos construyendo ferrocarriles, los irlandeses en las minas de carbón, y lo que hemos estado viendo últimamente en estas décadas son mexicanos cosechando la agricultura en Estados Unidos. Los trabajos más comunes para los inmigrantes se encuentran en la limpieza, la cocina y la construcción, y solo una pequeña parte son trabajadores agrícolas. Este experto en migración señala que pese a la contribución económica de este sector, sigue siendo explotado y no recibe un pago justo. Hay un entorno de explotación a este sector. Por sus condiciones legales, no reciben la paga adecuada en la economía y destinados por el Ministerio de Trabajo. Si se otorgara autorización de trabajo a todos los inmigrantes sin documentos, las contribuciones fiscales aumentarían en $40.200 millones. Este es un informe de Kelly Ábrego. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importante información que compartir con nosotros y como ya se lo adelantábamos en los titulares, jóvenes salvadoreños están buscando emprendimientos y así desistir de tomar la ruta migrante de manera ilegal para llegar a los Estados Unidos. Más detalles con Ernesto. Buenas noches, bienvenido. Así es, un gusto poderlo saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera desde la costa oeste de los Estados Unidos. Le tenemos todos los pormenores relacionados a este importante tema y también lo que están haciendo las comunidades latinoamericanas por su residente en el exterior. Iniciamos de inmediato con la información y es que la pandemia del COVID-19 hizo transformar el sector económico y muchos rubros. Conocimos el testimonio de unos jóvenes salvadoreños. Ellos trataron de hacer lo humanamente posible. El desafío era salir adelante y sacar a flote la economía tan golpeada. Hoy en día cuentan con un negocio que los ha llevado a extenderse y sobre todo también a brindar la oportunidad laboral a más personas. Más detalles se los presento en el siguiente informe. La aplastante realidad de la pandemia del coronavirus llevó a consecuencias económicas a la población, y es que muchos negocios cerraron o en el mejor de los casos buscaron reemplazar su estructura y atención. Tal es el caso de esta pareja de esposos salvadoreños, quien en medio de esa dura realidad de hace 4 años buscaron las formas de emprender un negocio. CRERICA nace realmente de una necesidad o de un gustito que nosotros nos queríamos dar con mi hermano en pandemia. En pandemia pues todos vivimos esa situación bastante difícil y pues no podíamos salir. Nosotros somos amantes de las crepas y pues teníamos el gustito, queríamos darnos el gustito de comer crepas y pues surgió la idea. No teníamos claramente los implementos, ¿verdad?, para hacerla y se nos ocurrió hacerla en una cacerola que teníamos ahí en la casa. Yo busqué varias recetas realmente en internet, pero pues no me gustaba porque algunos de los ingredientes no me gustaban y poco a poco yo fui perfeccionando a mi manera, ¿verdad?, como a mí me gustaba y ahí pues surgió nuestra mezcla que ha sido muy bien recibida por nuestros clientes también. La de tomar decisiones, ¿verdad? Primera decisión que tomamos, que ella dejó su trabajo, ¿verdad? Y luego, sí, para mí fue, para ella no, ninguna de las decisiones que se tomaron dentro del negocio fue difícil, pero para mí sí, ¿verdad?, todo lo que conllevaba a lo económico. Lo pensamos, sí, tuvimos mucho tiempo de meditarlo a solas, ¿verdad?, cómo íbamos a hacer, si nos convenía, si más que todo creer pues y tener fe del negocio, porque el negocio nos estaba dando. Las tomas de decisiones que llevaron algunos aciertos y desaciertos fueron vitales en la formación del negocio y sobre todo conscientes que tenían claro su objetivo, pues su entrega y dedicación también lo llevó a pasar al siguiente nivel, que fue posicionarse en un nuevo local. De la cocina, a él le encanta cocinar y pues yo estaba enamorada también de CRERICA, o sea, aunque la marca comenzaba, pues yo ya me había enamorado de mi negocio, ¿verdad? Entonces, realmente hemos tenido muchos momentos donde dijimos no, ¿verdad? Ya
Cuando la pandemia pues ya iba pasando el momento más difícil, los precios comenzaron a subir y eso también fue un momento difícil para nosotros, ¿verdad? Porque ya teníamos que acomodar los precios, ya uno de cliente pues se acostumbra a algunos precios de los productos y ese era como nuestro temor, que el cliente no fuera a recibir si nosotros subíamos de precio al producto. Entonces ahí es como que sí tuvimos muchos altos y bajos. De que sí podemos salir adelante, que intentando hacer las cosas diferentes, por ejemplo, que nuestros clientes pues sientan la diferencia de venir acá, cómo les atendemos. Quizás es pequeño, ¿verdad?, el lugar y todo, ¿verdad?, pero nosotros siempre nos queremos comparar con las grandes empresas, ¿verdad? Ese ha sido como nuestro objetivo, en lo pequeño, pero compararnos siempre en las grandes empresas, en el servicio al cliente, en tratar bien al cliente. El cliente es prioridad. Si el cliente de repente dice, pues, hey, no me gustó esta crepa, nosotros se la cambiamos, ¿verdad? No le andamos preguntando, mire, no, se la cambiamos y ya, ¿verdad? No escatimamos recursos para que el cliente se sienta satisfecho, no escatimamos recursos para los ingredientes también, siempre buscamos los mejores ingredientes, pues, y eso es como una de las fortalezas que nuestro negocio tiene, ¿verdad? El negocio ha ido prosperando poco a poco, lo que también se les brindó la oportunidad de poder hacer contratación de personal altamente capacitado para esta labor, generando así también oportunidades de empleo. Bastante importante, yo siempre a ellos les he dicho en lo privado que gracias a ellos, que por medio de ellos a nosotros como jóvenes se nos abren las puertas, ya sea por experimentar estos pequeños empleos, ya para más ir preparados a un futuro, a otro futuro empleo. Acá es donde se toman muchas veces las experiencias, ya en estar trabajando con diferentes tipos de personas. Aquí uno aprende diferentes formas. Entonces, creo que esa es la importancia de ellos como jefes y también a la vez como amigos, que se nos abren estas puertas, de poder ya ir más experimentados a otros trabajos y tener más conocimiento de otras áreas, que es la atención al cliente. No descartan en seguir ampliando aún más su emprendimiento y esperan que se les pueda brindar el capital semilla para dicha expansión. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. En alarma ante crisis migratoria infantil proveniente de Venezuela. Esto lo advierten, mejor dicho, defensores de derechos humanos debido a la situación política que enfrenta actualmente ese país. Según los expertos, la oleada migratoria es inminente ante las represiones de las cuales han comenzado a ser víctima muchos jóvenes y también los niños. El impacto que uno ve es en México. No tenemos ni cifras exactas de población migrante infantil hondureña. El impacto es inminente de menores huyendo de Venezuela. Y solo imagínate que el impacto que tiene Honduras en México, te está hablando de una cifra de 60,000, que coincide con la cifra de deserción escolar que tiene Honduras. Entonces el impacto que viene de Venezuela va a superar y supera desde ya ratos estas cifras. Un desfile tradicional guatemalteco tuvo lugar acá en la ciudad de Los Ángeles, California. Lo que se pretendía era también demostrar y sobre todo ver la capacidad de las mujeres guatemaltecas que tienen en sus diferentes ramas culturales. Impulsar los textiles de los pueblos originarios y conservar la identidad de las poblaciones indígenas fueron parte de los objetivos que tuvo una pasarela de indumentarias guatemaltecas realizada en la ciudad de Los Ángeles, California. La pasarela se está haciendo básicamente para poder mostrar todos los indumentarias de nuestro país, que es Guatemala, y así poder mostrarle al mundo lo que tenemos en nuestro país. Es importante también para las nuevas generaciones, para que conozcan sobre lo que tiene Guatemala. Sí, claro, es muy importante porque pues no queremos que se nos pierdan las raíces de todo lo nuestro. La actividad además incluyó una presentación con explicación detallada de los vestuarios y su procedencia, mostrando así el empoderamiento de la mujer guatemalteca en el exterior, a través de su cultura. Que queremos demostrarle al mundo, no solo a nuestro país,
que a veces donde quiera somos discriminados, pero gracias a Dios y a estos eventos demostramos que nosotras las guatemaltecas de raza maya quiché estamos siempre al servicio de nuestro país, de nuestra cultura y muy orgullosas de ser guatemaltecas y de raza indígena. El evento contó con asistencia y el respaldo de las autoridades consulares del país centroamericano en la ciudad angelina. De gran satisfacción ver cómo los jóvenes, las niñas, los niños y también nuestras mujeres guatemaltecas están hoy modelando esos bellos textiles que nos traen al recuerdo muchas historias de nuestro país, ¿verdad? Muchas vivencias y también la riqueza de nuestra cultura. Así que nos sentimos felices de poder compartir. Con este tipo de actividades se busca acercar a otras comunidades hispanas en el exterior, con el fin de conocer y preservar la riqueza cultural centroamericana. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El gobernador de Texas sigue poniendo presión sobre los migrantes indocumentados al exigir que los hospitales reporten el estatus legal de sus pacientes. Una orden ejecutiva firmó este jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyendo que los hospitales públicos del estado recolecten y reporten información relacionada con el estatus migratorio de los pacientes. El aumento de gastos de los hospitales de Texas que prestan atención médica a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos sobrecarga el sistema de atención médica del estado. Especificó el anuncio, el cual genera alarma entre organizaciones pro-inmigrantes que por lo pronto no han retado la medida. Esto significa que las personas van a tener miedo de ir a los hospitales cuando realmente necesitan atención médica. Significa que pueden enfermarse más, que corren el riesgo de no confiar en los proveedores de atención médica. Generalmente vemos que estos son lugares a los que la gente acude incluso en tiempos de crisis. La Asociación de Hospitales de Texas destacó que por ley los hospitales están obligados a proporcionar tratamientos que salven la vida a cualquier persona, independientemente de su capacidad de pago o su estatus. Residentes hispanos de Texas también reaccionaron al anuncio. Muchas veces las personas no cuentan con un estatus legal, entonces se les cerraría la puerta y ¿dónde quedarían? Los enfermos, los niños, los adultos, los de la tercera edad. El proceso de verificar la información que entregan los pacientes es incierto, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no es obligatorio portar una tarjeta de identificación ni existe documento oficial de alcance federal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Los hondureños también han tenido actividad en la ciudad dorada y es que realizaron una feria de emprendedores donde más de 50 puestos fueron habilitados para cada uno de ellos. Fueron respaldados por los diferentes sectores acá en los Estados Unidos, pero también por las autoridades del país centroamericano. Más detalles se los presento en el siguiente informe. La tradición de los sombreros de junco y tule no solo preservan la cultura de Honduras, sino que también promueven la sostenibilidad económica para varias familias. Una de estas es la de David Antonio Chávez, quien desde hace años se ha dedicado a la comercialización de estos accesorios, abriéndole paso en el mercado internacional, pues él, como muchos emprendedores más, participaron en la Expo Hondureña USA, desarrollada en la ciudad de Los Ángeles, California. Un sombrero tarda desde la elaboración del junco hasta verlo pintado en 3 días y pues lleva todo un proceso desde la selección de la fibra natural hasta el tejido. Todo esto se hace trabajado a mano, luego se es pasado en una máquina artesanal para darle la forma, el estilo, y luego plasmamos el diseño a mano alzada y hoy tenemos la oportunidad de estar acá para poderlo ofrecer al mercado internacional. Creo que somos la única iniciativa empresarial de Santa Bárbara que es de un productor de una aldea y que ha llegado a Santa Bárbara. Esto lo inició mi mamá. Cuando yo salí de la universidad la asumí y la constituí en una empresa.
Ella ya hace 2 años que partió de esta tierra y nos ha dejado este legado tan bonito. Es una empresa familiar, de aquí dependemos toda una familia. El evento, que reúne a los hondureños y que conecta con las comunidades hispanas en la Ciudad Dorada, también buscó brindarles diferentes opciones en servicios, desde una asesoría financiera a sus connacionales hasta una atención consular. De los recursos que nosotros proveemos, que es el propósito de esta expo, talleres financieros, va a haber abogados de migración, diferentes tipos de abogados. También hay recursos de servicios de registración de autos, seguros médicos, de todo tipo de seguro médico para diferentes comunidades, diferentes tipos de persona, pues. También, y no importa el estatus migratorio, hay recursos para todos, para gente que es nacional aquí, residentes, y pues gente que también es internacional, que se están radicando ahora en Estados Unidos acá. Cultura, arte y tradiciones, y sin faltar la gastronomía del país centroamericano, también formaron parte de dicha actividad. Se espera que este proyecto sea replicado en otros estados de los Estados Unidos y seguir promoviendo aún más la cultura hondureña. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. En nuestra próxima emisión también estaremos viendo todos los pormenores en torno a este importante tema y cómo también está jugando un papel importante en las elecciones presidenciales acá en los Estados Unidos. El Partido Republicano y el Demócrata le apuestan a duros cambios en cuanto al tema migratorio y acciones también en la frontera sur, pero también lo que se está llevando en estos puntos, y es que el crimen organizado sigue también generando mucha alerta para las personas en movilidad humana. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales, informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros tus reportes. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Acompañando a la Policía Estatal de Texas, la periodista Laura Sepúlveda nos traslada al corazón mismo de los métodos y retos que enfrentan las autoridades fronterizas en la persecución de criminales. Nadando, caminando por desiertos, trepándose por un muro o cruzando alambre de púas, miles de migrantes siguen llegando de manera irregular a Estados Unidos. Aunque no lo creas, después de un par de horas generalmente hacemos 3 o 4 detenciones en un grupo. Siempre dependerá de las circunstancias. El clima influye. Si ha llovido, si hay huellas, si el suelo está muy duro o muy sucio. Así narró a La Voz de América el sargento Christopher Williams del Departamento de Seguridad Pública DPS en el condado de Zapata, Texas. La creatividad no tiene límite para evitar dejar huella y mimetizarse entre ciudadanos de bien. A veces fingen estar pescando, caminan con sus redes, su caña de pescar, se desplazan 100 metros, se sientan, caminan otros 100 metros, vuelven a sentarse, nos toman fotos a nosotros y a los militares. Funciona como todo en su organización. Cámaras de seguridad hay a lo largo de toda la frontera, algunas obvias, otras escondidas. Todas ellas lanzan alertas tan pronto detectan actividad. Trato de no acercarme mucho porque hace un poco de ruido, lo oyen y a veces simplemente intentan correr. Con precaución debe cumplir su misión, explica la cabo Kathleen Chávez, piloto de drones para DPS. Pero hay huellas que son indelebles y a plena luz del día fuimos testigo de ellas. Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto? 25 minutos llenos de adrenalina.
a una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora. Y las autoridades celebran un nuevo paso en su tarea. Mira cómo cargan los teléfonos. ¿Ves cómo le ponen rollo de perderse? Ya. Para que no hagan llamadas. El foil paper. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública en Texas, explicó que en artículos de tecnología se esconden datos y contactos clave del cártel. Todo viene en bolsa porque acaban de cruzar. A veces pueden salir bajo fianza mañana, a veces dentro de 2 o 3 días. Hemos tenido situaciones mientras los llevamos a la cárcel, nos dicen, señor, este es mi único ingreso, así que lo haré de nuevo. Así que esta vez se ganó una batalla, pero no la guerra contra el tráfico de migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y una migrante guatemalteca solicitó ayuda por 24 minutos antes de caer del muro fronterizo. Esto se reveló en un video de uno de los agentes de la patrulla fronteriza. Escúchame bien, no te bajes, quédate ahí. Consternación y molestia por la falta de coordinación en el procedimiento de rescate de una migrante guatemalteca ha generado un video que se ha revelado en torno a su caída y deceso en uno de los puntos del muro fronterizo entre México y San Diego, California. El incidente ocurrió el 21 de marzo alrededor de las 10:30 de la noche en la ciudad fronteriza de Otay Mesa, en California, a medio camino entre los puertos de entrada de Otay Mesa y San Isidro. Las súplicas de ayuda de la joven se volvieron cada vez más desesperadas durante los más de 20 minutos que estuvo atrapada encima del muro fronterizo. El video de la cámara corporal del agente de la patrulla fronteriza revela que él le pide que se quede donde está mientras llaman a los socorristas. En 2 ocasiones, el agente rechazó las sugerencias de otros para usar una escalera cercana para ayudar al compatriota, pues según las órdenes ya se había contactado a los bomberos. No, manténgase bien agarrada. ¿Cómo? No, es que no podemos poner escaleras hasta que venga el departamento de bomberos. No podemos hacer nada. Sí, no se puede hacer nada. A la llegada de los socorristas se les informó que el punto era equivocado, por lo que se les pidió trasladarse a otra ubicación para realizar su trabajo. She's on top, but she's on the other side. Actually, the same way that you guys came up. Sin embargo, esto fue la crónica de una muerte anunciada. Voy a caer. Fueron las últimas palabras de Petronila Elizabeth Poma Pérez, de 24 años, cuyas imágenes de la caída quedaron registradas en la cámara. No. Posteriormente, 10 minutos después, los bomberos pudieron llegar al lugar. Se evaluó a la mujer. A pesar de su esfuerzo y maniobras de respiración cardiopulmonar, nada se pudo hacer por la migrante. That's affirmative and fires on scene now. I think the guy on the inside did. We were working traffic elsewhere. Understood. Okay. Engine 43, Metro. They got their ladder right there. Engine 43, copy. It's medic. Are you responding? So there's no obvious death. El informe del incidente detalla que también era conocida como Heidi. Se declaró sin vida en el lugar, cuyo deceso ocurrió a las 11:17 de la noche. La causa, politraumatismo cráneoencefálico contundente, según el certificado de defunción. En torno a este caso, se informó que está bajo investigación. Y veremos en una entrevista a un miembro de un cartel mexicano hecha por razones editoriales de La Voz de América, dado que actúa como informante de las autoridades de Estados Unidos y revela el modus operandi del tráfico de migrantes. Advertimos que las siguientes imágenes contienen material perturbador que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Desde que era un adolescente,
Este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el cártel mexicano del noreste. Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero. Alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave, que aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje obligado para cruzar el río. El cártel tiene lo que se le viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río, que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? No tienen, ni pues, nomás se los llevan al cocinero del cártel para que lo desaparezcan. Cocinero, otro de los macabros roles de la organización criminal. Hay sicarios que matan a la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es alguien que se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos. En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona. Tu clave puede ser Güero de la Costa. Se abren el cártel y te cobran $80,000. Y ya nomás por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de $1,200 y ya puedes brincar tu gente. Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente. Una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre $2 y $16,000. Ganancia que para ellos contrarresta el riesgo de ser capturados. Como destaca el sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas. Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, piensan que es solo un delito grave. No, en realidad son 10 delitos penales, y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes. En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro del cártel, los transporta a una casa de seguridad. Hay gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. Los secuestran, piden dinero por ellos. Todos tienen su historia, hasta yo. Todos tienen sus historias de que sufren. Todos tienen su historia. Así es que, por favor, piénsele antes de entrar ilegalmente. La jefa de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez, insiste en que se haga la solicitud a través de la aplicación CBP One y el proceso allí señalado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y con esta realidad nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12, al sur de la frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Buenas noches.